teniendo una relación conmigo misma es cuando puedo llenar mi propio tanque, cultivar esos sentimientos en mí misma y sanar esas heridas e historias anteriores que la mayoría de nosotros adoptamos solo como un medio para sobrevivir a nuestra infancia e inconscientemente cualesquiera que sean esas heridas son el lado sombrío del don y el sentimiento que más quieres sentir. Así que hay una historia que tienes de que no puedes tenerlo, que no lo mereces o que no puedes crearlo o que no es posible. Y ahí es donde ocurre la curación. Creo que para conseguir lo que quieres del amor, ya sea llamando al amor o creando el amor que quieres en la relación que tienes, no empiezas con entender lo que quieres conductualmente o incluso cómo quieres que se muestre tu pareja. Siempre se reduce a cómo quieres sentirte. Por eso queremos cualquier cosa. Ese auto de lujo, esa pareja, es porque queremos sentirnos de cierta forma. Y cómo quieres sentirte es el núcleo de todo. Eso puede cambiar. Yo nunca hago propósitos de año nuevo porque nunca los cumplo. Pero hago propósitos sobre cómo quiero sentirme este año y esa es mi brújula. Así que muy a menudo la forma en que más queremos sentir es lo contrario de lo que está pasando en la relación que no está funcionando o en una vida de pareja que no está funcionando. Porque estás buscando las cosas equivocadas, estás apuntando a las cosas equivocadas y lo que aprendí en ese nivel más profundo de tener una relación es que teniendo una relación conmigo misma es cuando puedo llenar mi propio tanque, cultivar esos sentimientos en mí misma y sanar esas heridas e historias anteriores que la mayoría de nosotros adoptamos solo como un medio para sobrevivir a nuestra infancia e inconscientemente cualesquiera que sean esas heridas son el lado sombrío del don y el sentimiento que más quieres sentir. Así que hay una historia que tienes de que no puedes tenerlo, que no lo mereces o que no puedes crearlo o que no es posible. Y ahí es donde ocurre la curación, porque si sigues esas migas de pan, tú recordarás, bueno, con una guía obviamente, llegarás a esas historias que adoptaste. ¿En qué medida las historias nos frenan o nos impulsan en nuestra vida? Lo son todo, porque lo que pasa es que nuestra frecuencia energética está establecida por los sentimientos. Nuestros sentimientos vienen de la historia que nos contamos. Miro, por ejemplo, la lluvia que cae y tengo una historia que es acogedora, mimosa, dulce y me hace sentir muy bien. Mi amiga, que solía ser maltratada por su agresor cada vez que llovía, tiene una historia muy diferente. Aunque no sea así, ve la lluvia y se acuerda. Así que nuestras frecuencias son diferentes. Nuestros sentimientos son muy diferentes en respuesta a los mismos estímulos. Eso viene de las historias. Cada sentimiento viene de nuestra historia y la historia viene de nuestra creencia sobre quiénes somos, de lo que somos capaces y lo que merecemos. Nuestras creencias vienen de nuestra infancia. Así que todo viene de la historia. ¿Se trata entonces de cambiar las creencias? ¿Es cambiar los pensamientos o reescribir primero la historia? Los tres. Las creencias pueden ser difíciles de cambiar. Son como un conejito asustado. No puede ser como una cadena y tirar de ella, porque tus creencias están muy arraigadas. Así que si quieres cambiar tus creencias, tienes que llegar a la fuente de cuando adoptaste esa creencia. La historia. Y así es. Y la mayoría de la gente, cuando articulan la creencia como el ser humano que son ahora, son como, eso es ridículo. Bien. No creo eso como la persona que soy, pero hay una parte de mí que aún cree eso. Y al decirlo en voz alta no es real, entonces ¿por qué creo eso? ¿Qué pasó? La conciencia es la primera clave. Y luego puede haber sentimientos reales, pena, tristeza y rabia que necesito liberar sobre esas cosas que presencié o experimenté, que crearon esa creencia. Entonces voy a mover esas cosas, voy a llamar a la gracia, voy a pedir apoyo, voy a permitirme sentir eso. Al sentir eso, ¿sabes? Estoy conmigo misma. Esa pequeña parte de mí que dejé atrás sabe que ya no la ignoro más. Bien. Y que puedo integrarla. Y ahora, esa creencia está tan fuertemente arraigada, no. Oh, mira, ahora mismo tengo esa historia de que soy una carga para alguien. Oh, eso viene de mi infancia. Voy a ignorarlo. No, voy a anunciarlo. Así que no lo estoy ocultando, pero voy a tomar la decisión de sentir algo diferente. Es recordarlo y siendo consciente de la historia. Bien, aquí hay algunos ejemplos de mi pasado que me hicieron creer esto de aquí
Los escenarios son ser molestado, o esta persona me dejó, o lo que sea, o mi padre me dijo que era feo, o estas historias que empezamos a creer. Primero hay que ser consciente de ello y denunciarlo. Y luego sanar esa historia es dejarla ir, es procesarla. Ojalá pudiéramos dejarlo estar. No sé. Eso estaría muy bien. Quiero decir, a veces con el pequeño intratable que no te está frenando de lo que más quieres en la vida, puedes liberarlos, pero normalmente requiere dos cosas, ¿sabes? Una, práctica de cambiar esas sinapsis cerebrales y esos lugares a los que acudir a través de crear más neuroplasticidad, ¿sabes? Y también a través de cambios de comportamiento, desafiando y cuestionando tus creencias. Hay muchas maneras de hacer eso a un nivel práctico. Pero eso solo te llevará hasta cierto punto. Sigue siendo como si te tiraran hacia atrás. Es como un paso adelante, dos pasos atrás, ¿no? Y puedes seguir adelante. Pero es necesario integrarlo en tu cuerpo. Curación. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, ¿vas volviendo atrás? No, así que tengo una terapeuta que se ríe cuando la llamo mi terapeuta, pero es una terapeuta formada desde hace 5 o 6 años. En realidad es una sanadora chamánica y una sanadora energética, incluso una especie de vidente, pero ella me enseñó y a menudo todavía me guía en viajes de regreso a esos lugares, donde comenzaron esas heridas, para que yo vaya ahí, y a veces voy y sé cómo hacerlo con otras personas también. Muchos maestros lo llaman proceso de culminación, así que puedes volver a ese lugar donde sentiste esa sensación por primera vez y verás literalmente una escena que tal vez ni siquiera te recuerdas y tendrás sentimientos que nunca te permitiste sentir en esa escena o situación. Y luego traes la sanación. Tal vez seas tú como eres ahora, tal vez un ángel, Superman, quien necesites entrar al momento, lo sabes. Y a veces hago esto con la gente y volvemos a la escena y me entero de que él o ella tiene 5 años y esta cosa pasa. Y lo hacemos y digo, bueno, mira a tu alrededor, hay otros tú alrededor. Y a veces hay otra versión de ellos en el techo y son todos estos niños pequeños, partes de ellos, que necesitan ser sostenidos, reconocidos, sentidos y reintegrados. Y es un proceso poderoso. Es genial que compartas esto porque literalmente cuando te conocí por primera vez, ¿cuándo fue eso? ¿Fue en febrero, dijiste? Era febrero de 2021. Fue justo antes de San Valentín o algo así. Sí, literalmente creo que ese mes empecé mi propio viaje de curación terapéutica y durante los siguientes meses estuve profundizando en muchas cosas y pensé que había hecho mucho trabajo de sanación. En los últimos 9 años empecé a abrirme sobre el abuso sexual por el que pasé por primera vez y que nunca le conté a nadie. Eso es poderoso. Empecé a sanar diferentes cosas de diferentes relaciones. Pensé que había hecho mucho trabajo, pero me enfrenté a mucha incertidumbre, mucho dolor interno. Tenía cero paz dentro de mí y en mi entorno basado en lo que había dentro de ti. Lo que había dentro de mí y lo que estaba atrayendo y creando en mi relación íntima en ese momento. Y te lo enseñaré más tarde, pero mi teléfono está en el suelo por ahí, pero tengo una foto mía cuando tenía como 5 años en mi teléfono. E hice tantos ejercicios y experiencias diferentes en las que volví a ese periodo de tiempo para todas las cosas diferentes, cosas que me sucedieron entre los 5 y 7 años. Y me permití volver a esas escenas y tener una conversación con mi yo de la infancia desde ese punto. Donde estoy ahora, desde las lecciones que he aprendido ahora, y realmente ser capaz de verme a mí mismo justo frente a mí como un joven pequeño, niño, pasando por estos... ¿Qué es el mundo? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y por qué esta persona hizo esto? Y ser capaz de tener una conversación y hacer ejercicios espirituales donde lo estoy abrazando, atrayendo a mi corazón y todas estas cosas diferentes que me han permitido sentir una paz increíble. Eso es. Y no es fácil hacer este tipo de trabajo. Es aterrador en cierto sentido, da miedo. Y es doloroso. Es doloroso, no es divertido. Puede sentirse como una resaca emocional cada vez que haces este tipo de ejercicios hasta que llegas a un punto en el que es como, bueno, ya no es una resaca emocional, pero es algo a lo que mucha gente, creo, se resiste a volver.
dirigiéndome sí. especialmente, sabes, no quiero generalizar aquí, pero especialmente Sí. a los hombres, porque los hombres que conocí nunca quieren hablar de estas No. cosas. Hace falta mucho valor para que alguien en general haga este trabajo, así que realmente honro a las personas que están dispuestas a hacer la práctica de curación. Y hay que ser valiente. Tienes que tener el máximo coraje. Es la última sensación de coraje. Coraje vulnerable. No es como... Y estar con partes de ti Oh, Dios mismo y mío. experiencias y sentimientos que pasaste toda una vida enterrando. enterrar, resistir, adormecer, distraer. Pero esa parte de ti casi siempre conduce el autobús de todos modos hasta que los integras y sanas esa parte. Y la cantidad de abundancia que ha llegado a mi vida, Sí. debido a la Sí. sanación de paz, estar en paz, por Ha dentro. cambiado la frecuencia de tu Todo, cuerpo. a diferencia de la vergüenza y la culpa que estaba reteniendo, que pensaba que me había deshecho de mucho de ello, Sí. todavía otra pequeña culpa. Vergüenza, frustración, resentimiento, ira, las energías de frecuencia de nivel inferior. Sí. Cuando estoy en ese espacio, hago las cosas, crea más fricción en las relaciones, en un negocio, en la familia, en la vida y en tu salud. Estás creando más peso Sí. cuando haces eso. Así que es más difícil manifestar lo que quieres. Ha sido una transformación completa de mi vida. No estoy diciendo que no vaya a haber más desafíos. Sí. ¿Lo habrá? Es como las capas de una cebolla, que Bien. va a haber más desafíos en mí, no enormes, va a haber más curación en mi vida. Exactamente. Ya no necesito un catalizador. Seguiré sé. curándome y tú también lo harás. Lo sé. Con cada nivel de curación, tu frecuencia aumenta. ¿Sabes? Por eso algunas personas tienen esos días en los que se tropiezan con un dedo del pie y luego se quedan atrapados en Todo el está tráfico. pasando. Todo está pasando. Sí. Y básicamente lo que ocurre dentro ocurre también afuera. Lo que está pasando a tu alrededor y lo que siempre estamos manifestando, todo lo que ocurre en nuestra vida, seamos conscientes de ello o no, pero estamos manifestando desde un lugar de nuestra frecuencia energética. Tan cierto. Estoy tan agradecido de haber tenido una vida increíble en la que siento que he manifestado mucho. No significa que no haya tenido un montón de retos y Sí. adversidades que he tenido que superar, pero mi socio y amigo muy cercano, Matt, me conoce desde la universidad, me dijo: hay algo en ti, Luis, que te hace llevar una alegría infantil a las situaciones y las cosas te salen bien. Sí. Y yo, es porque vengo de esa energía. Sí, es La mayoría de alegría las veces, infantil, no siempre. sí. Soy negativo o lo que sea, pero creo que es esa energía alegre. Dijiste que la alegría y la felicidad es el nivel más Es alto una de energía frecuencia. alegre. Y cuando venimos de ese lugar, la gente quiere estar alrededor de esa energía. Quieren ayudarte, quieren darte cosas. Cuando es auténtico. Por supuesto. No, porque hay mucha gente que actúa con No, alegría. no. Puedes oler Sí, eso. no todo el mundo puede olerlo, pero Sí, lo sí. hacen, sí, y se siente maníaco o no es de verdad un lugar que es auténtico, no tiene fundamento, sí. Me alegra que digas estas cosas, porque quiero que la gente entienda esto, que si estás buscando atraer o crear una vida más inspiradora, una vida más hermosa, una vida más enriquecida, en todas las áreas, se trata del sentimiento. Es difícil crear un sentimiento de alegría, gratitud, dicha y apreciación si tenemos vergüenza, culpa o autoculpabilidad dentro de Sí. nosotros. Y la única manera en Sí. que te escucho decir es que podemos llegar a esas frecuencias más altas desde el lugar más auténtico a través de la integración, de Sí. la sanación, de esos sentimientos. Atravesar el vientre de la bestia y conseguir apoyo, porque este no es un trabajo que sea fácil de hacer solo, ¿no? Así que ya sea curación chamánica o, sabes, quiero decir, bromeo diciendo que soy una terapeuta conversacional que ahora hace más trabajo con el cuerpo que con Sí, palabras, sí. pero la experiencia somática es súper útil para volver a tu cuerpo y ser consciente incluso de lo que sientes, lo que mucha gente no puede, y luego aprender a moverlo y liberarlo. Es muy poderoso. ¿Y qué dirías que ocurre a la gente si no aprende a curar sus heridas emocionales antes de entrar en relaciones? Bueno, en primer lugar, siempre vas a atraer y ser atraído por alguien que está donde tú estás. Heridos con las mismas heridas. Sí, como decían, recuerdo esa frase de Rent the Musical donde cantan: busco a alguien cuyo equipaje vaya con el mío. No, vaya. Pero solemos sentirnos atraídos por personas que van a coincidir con nuestras heridas o que imaginamos
inconscientemente que son el lado luminoso de nuestra sombra, Bien. ¿no? Y para curar nuestras heridas para o arreglar algo nuestras así. heridas. Y así terminas buscando el amor en todos los lugares equivocados. De verdad atraes relaciones con gente que te va a abandonar, que no va a estar contigo, que no va a estar presente contigo. Y siempre digo eso a la gente cuando dicen, ¿sabes? Si hay un patrón en el que repiten con toda buena intención, no quieres salir con alguien que tiene fobia al compromiso o que es un adicto o que... Y estableces esa intención y eres muy claro al respecto, sin embargo sigues encontrándote a pesar de todos tus mejores instintos en esas relaciones. Esto es una gran información. En primer lugar, deja de tener citas un tiempo. En segundo lugar, trabaja tu sanación. Y cuando empieces a salir de nuevo, huye cuando sientas mariposas. La gente piensa que es estar enamorado, pero en realidad es el sistema de alerta del cuerpo. Esa química extrema no es saludable. Sí, puedes tener química, pero cuando conoces a alguien y dices, oh, siento como si nos conocemos de siempre, te siento familiar. Eso es a menudo porque se sienten familiar a sus heridas, no. Si sientes un increíble amor, definitivamente hay química, atracción y emoción, pero se siente como volver a casa. Se siente tranquilo por debajo. Paz, seguridad. Se siente tranquilo, no como, por fin estoy a salvo. ¿Sabes? Se siente como, sí, esto es bueno. Esto es bueno, es Sí, saludable. sano, tranquilo, calmado. Calmado en el sentido de que no estás preocupado, sabes, se van a ir, bla, bla, bla. No es una persecución emocionante, es... Sí, estamos aquí, aún excitante sexualmente, Sí. con suerte, Bien. pero emocionalmente es un hogar tranquilo y pacífico. Sí, mi padre falleció en febrero. Oh, lo siento. Y fue una experiencia trágica. Hace 17 años tuvo un accidente de coche que le dejó en coma durante muchos meses, del que luego despertó y nunca se recuperó del todo hasta que estaba antes del accidente. Estaba físicamente vivo. Con el tiempo hubo que enseñarle a escribir, a hablar y a hacer todas estas cosas, pero no fue capaz de conducir de nuevo, de trabajar de nuevo. Él no tenía toda esta memoria, así que Sí. su capacidad emocional y mental no estaba donde estaba antes. Y la lección que tenía con él cambió por completo. Ya no era capaz de Por ser supuesto. realmente mentor y padre. Yo tenía 21 años. Fue un gran reto para todos nosotros, hermanos Sí. y toda la familia. Tenías que llorarle entonces. Lloré su muerte emocional, aunque físicamente Sí. estaba aquí, pero era Sí. confuso. Porque él seguía aquí y cada Sí. vez que lo veía, era como si repitiéramos la misma conversación. Era como si tuviera demencia, Sí. el trauma cerebral era tan extremo. Falleció en febrero, fue como si tuviera que volver a 17 años atrás y hacer un duelo completo. Yo estaba medio afligido. Porque todavía estaba ahí. Exactamente. Fue trágico y triste. Sin embargo, hermoso y curativo al mismo tiempo porque todos nosotros estábamos cada año esperando o no estábamos seguros. Sí. Es este año porque siempre tenía alguna complicación de salud Sí. donde era como, Sí. tal vez este es el momento, no lo sabíamos, no lo sabemos. Y siento que tenía una conexión más profunda con él ahora desde que está, una conexión espiritual donde lo Sí. siento en la habitación. Sí. Nunca he tenido realmente a nadie cercano a mí que pase por esto. Tengo esta ¿Lo está? sensación de que él está alrededor mucho más. Está por aquí, está en la habitación. Puedo tener una conversación real porque mis conversaciones físicas con él eran limitadas con su capacidad cerebral. Ahora siento que tengo su belleza Sí, energética. ya no está limitado. Y no está limitado. Sí. ¿Cuál ha sido esa gran lección para ti en la conexión espiritual con tu hijo desde que falleció? Y las conversaciones que son capaces de tener, que no están limitadas, basadas en lo que eran antes. Sí, ni personalidad, ni mucho menos limitaciones, ¿no? Como dije muchas veces, él y la Santa Unidad me han ayudado a comprender que, en realidad, ahora puedo tener una relación más profunda, en cierto modo, más satisfactoria de la que jamás podría haber tenido. Y con él cuando era adolescente, ¿no? Claro, es duro. Pero incluso
Él en forma humana y todos nosotros en forma humana somos limitados a pesar de lo iluminados o lo que creamos que somos. Seguimos siendo nuestra personalidad. Se supone que somos una personalidad. No queremos matar el ego, ¿no? Solo queremos que no conduzca el autobús. Pero el ego es lo que nos hace y nos da una personalidad. Él todavía tiene su personalidad, sigue siendo divertido y es muy, muy sabio. Ya no es un niño, ¿sabes? Es la expresión completa de su alma. Y en muchos sentidos creo que se está convirtiendo en un mentor para mí. Y yo siento eso desde entonces y ni siquiera quise intentarlo durante los primeros 6 meses porque todavía sentía mucho dolor. Y debemos entender esto, es que cuando estamos en la profundidad del dolor, en esas frecuencias muy bajas, cuando dejamos nuestro cuerpo, somos puros, brillantes de alta frecuencia. Sí. Y solo estando en un cuerpo humano, no podemos igualar eso. Es cuando dejamos las limitaciones del cuerpo humano, cuando somos la expresión completa de nuestra frecuencia más alta. Así que ellos están muy arriba para demostrarlo. Ellos están muy arriba. Y nosotros aquí. Quizás estamos entre aquí y aquí, y la frecuencia más alta que podemos alcanzar en dicha y alegría y la frecuencia más baja que podemos alcanzar en culpa y vergüenza. Y cuando pierdes a alguien pasas mucho tiempo aquí abajo, y ellos están muy arriba, no pueden alcanzarte. Así que el mejor momento para que ellos lleguen a ti y se conecten contigo, la única forma en que pueden hacerlo es cuando tú te encuentras con ellos en el medio. Así que cuanto más puedas hacer la curación para permitirte estar en auténtica paz, alegría y apertura, entonces ellos podrán conectar aún mejor. ¿Qué crees que podemos hacer para revelarnos mejor para nosotros mismos? Para que podamos aceptar plenamente quiénes somos, lo que hemos pasado, lo que nos han hecho, lo que hemos hecho a otros o lo que sea. La vergüenza y la culpa que estamos reteniendo para que podamos tener más poder personal de una manera auténtica, avanzando en nuestras relaciones. Bueno, creo que quiero decir, esto es solo un simple ejercicio. Así que hay una investigación sobre lo que llamamos autoafirmación y no quiero decir, ¿sabes? No sé si recuerdas los viejos sketches de Stuart Smiley en Saturday Night Live. Sí. Era como un orador motivacional, decía soy bueno, inteligente y eran afirmaciones diarias con Stuart Smiley y al final estaría en una espiral de vergüenza. Trataría de convencernos diciendo soy genial, estoy muy bien y eso no funciona de verdad. No exacto, de hecho, solo te estás mintiendo a ti mismo y ahora confías aún menos en ti, ¿correcto? Así que decirte que eres genial cuando sientes dudas de ti, en cierto modo es lo peor que puedes hacer. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Bueno, aquí está una de mis tareas favoritas. Actualmente, la teoría de la autoafirmación en psicología no consiste en decir soy genial o, sabes, voy a ganar este evento o lo que sea si no te sientes así. Sí. Se trata de afirmarse a sí mismo. ¿Cuáles son tus valores? ¿Quién eres realmente? Lo que te hace ser tú. Así que la tarea es muy simple y hay tanta investigación sobre esto que hacer esta simple labor ayuda a la gente a rendir mejor en trabajos que para nada están relacionados. Así que la tarea es, primero, hacer una lista de las 3 cosas que más te importan. Y esas cosas, ¿sabes? Esas cosas que si te las quito, ya no serías tú mismo, ¿correcto? ¿Qué sería para ti un par de cosas? Tengo un optimismo patológico. Me molesta cuando alguien hace algo que perjudica a otra persona. De una manera que algunos podrían considerar ingenua, pero me alegro de sentirme así. Me duele mucho que la gente se comporte mal. Realmente me molesta. Y me alegro de que sea así, porque voy a seguir intentando cambiar eso. Creo que es un tipo de seriedad que la gente encuentra irritante, pero estoy totalmente de acuerdo con la seriedad. De hecho, es una de las cosas que Amy Porter y yo tenemos en común. Ella también es así, está triste cuando la gente es mala, ¿sabes? Tiene un gran corazón. Totalmente, pero ella hace cosas, no está sentada ahí sintiéndose triste, en fin. Diría que esa es una de las cosas que me hace ser quien soy. Alguien me dijo, eres una ingenua y realmente no puedes avanzar en la vida si te aferras a esta creencia de que la gente puede ser buena. Sería como, bueno, entonces soy quien soy, ¿verdad? Entonces, la tarea de autoafirmación es que hagas una lista de 3 cosas y luego las clasifiques y puede que solo
solo las clasifiques, es decir, basándote en cómo te sientes hoy, pero luego tomas lo más importante. Escribes un párrafo sobre por qué es importante para ti y luego escribes otro sobre un momento en el que fuiste capaz de expresar ese valor, esa creencia y lo que sentiste al hacerlo. Y eso es todo. Eso es la autoafirmación. Y algunas personas podrían decir que ser creativo y el arte es importante para mí o ayudar a la gente de mi comunidad, sea lo que sea. Cuando la gente hace eso, se pone menos ansiosa en situaciones de estrés y rinde mucho más. Sí. Por ejemplo, los estudiantes universitarios que se aseguran al principio del semestre obtienen mejores resultados en sus exámenes parciales y tienen niveles más bajos de epinefrina que los estudiantes que no hacen esa tarea. Así que la autoafirmación es básicamente que te consolidas a ti mismo. Y lo que ocurre es que cuando vas a hacer, por ejemplo, un examen de cálculo, sabes que no importa lo que pase durante ese examen, seguirás siendo tú cuando salgas. Lo que hagas en ese examen de cálculo no va a cambiar lo que eres. Un valor interesante de lo que eres. Exacto, seguiré siendo la persona que quiere que la gente sea más amable con los demás. Ya sea que ganes o pierdas, saques una A o una F, de cualquier manera sigues teniendo ese valor. Exactamente. Estás afirmando el valor que amas de ti mismo, no estás reaccionando con el resultado o el desenlace. Exacto, exactamente. Pero si dijeras, voy a decir que me encanta el cálculo, eso no funciona, ¿no es así? Sí. Así que se trata de saber quién eres. No puedes ser genial en todo, lo siento, no puedes ser perfecto en todo. Sí. Y eso está bien. Sí. ¿No es así? Así que se te permite ser tú mismo. Por supuesto, es interesante. Me recordó, tuve a Kobe Bryant en el programa y él mencionó que antes, en sus sueños de baloncesto, cuando era un adolescente, Sí. un verano estaba jugando en un campeonato de baloncesto y aún no anotó ni un punto. Tenía 13 a 14 años, no recuerdo exactamente. Luego, 4 años después, estaba en la NBA. Tenía 12 o 13 años, no anotó ni un punto y su padre, antes de que fuera a ese campeonato de baloncesto, le dijo, lo hagas bien o no, voy a amar tus resultados. Eso está Esto muy no bien. determina la base de mi amor por ti, así que quiero que lo hagas bien. Pero que te diviertas. Y mejores cada día y trabajes duro. Tu valor no se basa en los resultados. Sí. Y marcó 0, pero sintió como, está bien. Solo quiero volver y seguir jugando porque me encanta el juego. Eso es quiero increíble. mejorar. No porque busque la aprobación de mi padre. Vaya. Y creo que como amigos, compañeros, padres, si podemos seguir involucrando ese valor de la persona y no de sus resultados, entonces creo que va a ayudar a que la gente quiera obtener mejores resultados, sin sentir que nunca son lo suficientemente buenos. ¿Y qué te parece? ¿Qué pondrías en la lista? Entonces, ¿más valores o la cosa de la que quiero deshacerme? No, ¿O qué? lo siento, no tus valores. Si estuvieras haciendo una autoafirmación, quiero decir, ¿qué es lo que te hace ser quien eres? Creo que realmente me importa la gente. Tener un gran corazón. Me importa mucho la gente. Quiero que la gente se sienta bien consigo misma. Quiero que la gente tenga la confianza y el coraje de ir en pos de aquello para lo que han sido construida y diseñada de forma única. Y tener la curiosidad de explorar lo que podría ser. Para mí, hablamos de esto de antemano. En el deporte no era el más grande, el más rápido, el más fuerte, pero tenía sueños y los perseguía hasta donde se puede. No me arrepiento, había muchos chicos que conocí con los que jugaba con muchos más talento que yo que no tuvieron el valor. Me sentí como, muchacho, pero has desperdiciado ese potencial. Solo para ver lo que podría haber pasado. El hecho de que haya fracasado o no, o haya tenido éxito no me importa, sino lo que he podido crear en ese proceso. Y quiero que el mundo sea capaz de hacerlo por lo que sea para ellos. Sea cual sea el sueño, no tiene que ser un sueño grandioso de ser un atleta de alto nivel, pero sea lo que sea, eres único en este mundo, puedes ir y tener el valor de averiguar qué es. Me y encanta da miedo. eso. Así como me preocupa profundamente que la gente supere estos retos. Eso me encanta. E imagina cómo te sentirías si alguien te dijera, te voy a quitar esa característica. Ya no tendrás eso. Simplemente diría, no lo sé. Yo no soy egoísta. Pero sabes que serías una cáscara, ¿verdad? Sí, sería difícil. Así que, sabes que eso es lo bueno de la autoafirmación. Y la otra cara de la moneda
es que eso nunca te lo van a poder quitar de ti. Siempre puedes ser esa persona. Sí. Siempre tendrás ese valor y eso te ayuda a estar más presente y menos ansioso y a actuar mejor en otras situaciones. ¿Por qué crees que la gente tiene tanto miedo a la presión de no rendir bien? O de fracasar, o a que se burlen de ellos, o que se avergüencen, o se rían de ellos, que les digan, te lo dije, no deberías hacer esto, no eres bueno. Hay un montón de... Y respondiste a la pregunta en la pregunta. Porque tienen miedo de que les digan que tienen miedo de no hacerlo bien, porque tienen miedo de avergonzarse, de ser ridiculizados, de ser... Creo que se trata sobre todo de cómo nos perciben los demás. El miedo a ser rechazado, el miedo a ser expulsado de la tribu, que es un sentimiento terrible. Y la gente tiene más miedo de eso que de las lesiones físicas. Lo sé. Y está relacionado con lo que estábamos hablando antes de estar frente a la cámara, que es, ¿sabes? Esta idea de los vagabundos y los punteros, de lo que un psicólogo llamado Dan Gilbert solo habló casualmente una vez en Twitter y dijo, hay dos tipos de personas, los vagabundos y los punteros. Los vagabundos son los que intentan hacerlo, aunque no lo hagan bien, lo intentan. Y los punteros son los que se burlan de los que lo intentan. Y él dijo, prefiero ser un vago, definitivamente prefiero ser un vagabundo que un puntero. Pero la gente tiene miedo de los punteros, ¿no es así? Los críticos no son en realidad vagos. Sí, exacto. No van a tiendas por el mundo. Actúan así porque no están haciendo nada. Sí, excepto para criticar. Exactamente, quiero decir, creo que no se divide tan fácilmente como eso, pero, ¿sabes? Pero ¿por qué tenemos eso es tanto lo que miedo tenemos. a los punteros? A la gente que nos señale cuando es como... ¿Por qué? En general, tenemos miedo. Son dos personas o una persona que nos frena un sueño que hemos tenido durante años. Quiero decir, ¿puedo hacer un argumento evolutivo? ¿Estás en sintonía con ese tipo de rechazo? Porque eso indicaría que estás en riesgo de ser expulsado de la tribu. Y si eres expulsado, entonces no Valerse puedes... por sí mismo o algo así. A ti pero mismo, ya no es cierto en este mundo, ¿verdad? No, correcto. Así que todavía tenemos una especie de respuesta primitiva que ya no son adaptativas. Y sabes, por ejemplo, y me estoy alejando un poco de la vergüenza, del miedo. ¿Sabes? Como cuando entramos en este modo de lucha, huida o desmayo. Eso es adaptativo si te persigue un tigre. Pero normalmente no estamos siendo perseguidos por un tigre. Señalado por alguien en internet. Exacto. No es que da miedo, es decir, Sí, psicológicamente pero ese es lo es. Bueno, lo físicamente es. no lo es. Al mismo tiempo, no quiero descartar las emociones, daño producto de los abusos de acoso reales, pero la crítica. Crítica, ¿no? Sí. Y directa, no es realmente mortal, pero nuestros cuerpos, nuestros sistemas nerviosos sienten que es mortal. Entonces, ¿hay alguna estrategia psicológica que hayas visto o una investigación que haya demostrado cómo superar esto en la práctica? Es decir, existe... A mí me gusta mucho lo micro. ¿Cuáles son las pequeñas cosas que puedes hacer? Quiero decir, no soy un psicólogo clínico, soy un psicólogo social, así que no puedo hablar de la terapia, pero creo que se trata de la forma en que nos comportamos, de darse cuenta de cómo nos llevamos a nosotros. Físicamente, ¿sabes? Cómo nos movemos, cómo interactuamos con la gente, cómo nos comportamos. Eso da forma a lo que somos. El lenguaje físico del cuerpo. El lenguaje corporal e incluso cómo elegimos interactuar. Por ejemplo, con alguien que nos sirve una bebida en un restaurante. ¿Sabes? ¿Elegimos mirarles a los ojos y decirles gracias y reconocerles como humanos? ¿O no tenemos tiempo para eso? Llevarnos a nosotros mismos a la vez de una manera poderosa y también, ¿sabes? Como... con gracia. Creo que nos hace más fuertes. Sí. Y nos hace más amables. Sí. Lo siento, me metí en otro tipo de... ¿sabes? Sí. Pero... Estamos hablando de las microinstancias. Sí. Sobre cómo superar esto. Si sentimos que tenemos algo que queremos poner en el mundo, pero tenemos miedo de uno o dos señalamientos, críticas... Sí. Que no van a golpearnos físicamente ni a echarnos de sus vidas. ¿Qué podemos hacer? Entonces, así que vamos a... ¿sabes? Vamos a
A menudo pregunto a la gente, ¿cuál es tu mayor reto? ¿Cuál es la situación a la que te enfrentas con temor, que ejecutas con ansiedad y de la que sales con la sensación de arrepentimiento? Oh, vaya. Y si miras el miedo es que te proyectas en un futuro que no ha ido tan bien, así que estás tomando prestado el problema, básicamente. Y la ansiedad en el momento es que piensas más en lo que la otra persona piensa de ti que en lo que realmente está pensando. Estás preocupado por lo que has dicho hace un minuto o por lo que va a pasar después. No eres capaz de estar en el presente. Y luego este arrepentimiento, o lo que llamamos procesamiento posterior al evento. Repasas todo diciendo, sabes, no me presenté, no me vieron, no vieron quién soy. ¿Sabes ese sentimiento? Oh, no vieron quién soy. Y quieres volver a entrar. En una comedia romántica puedes tener una segunda oportunidad, en la vida pero a veces no. en la vida a veces no. Y esa sensación de arrepentimiento se convierte en una pieza de equipaje que llevas a la siguiente situación. Y entonces ¿sabes? te preocupas porque no quieren hacer las mismas cosas. Exacto. Te presionas más a ti mismo. Y si pudiéramos acercarnos a este sentido de la compostura y ejecutarlo con una confianza tranquila y fundamentada. Y nos vamos sintiéndonos satisfechos, incluso si no obtenemos el resultado que queremos. Sabemos que hicimos todo lo posible por presentarnos. Ellos vieron quién era, aunque no sea el acoplamiento correcto o lo que sea. Y puedo aceptar ese resultado. Así que ambos pueden aceptar el resultado y no tener esa pieza extra de equipaje. Hace poco estuve viendo un TikTok sobre una mamá que le pedía a su hija que fuera, no recuerdo, a hacer algo sola en una tienda. Esta tenía unos 18 o 20 años de edad. Creo que iba a alquilar un coche o comprarlo o algo así. Era una adolescente mayor o veinteañera y estaba frenética. Decía, no puedo ir sola. ¿Vas a entrar y hacer esto por mí? ¿Vas a venir a ayudarme? No puedo hacer esto sola. En el sentido de las interacciones sociales en línea, pero la incapacidad de estar realmente enfrente de alguien y de ser rechazado, mirándote raro y poder manejarlo. Sí. Las interacciones sociales en persona. ¿Crees que la gente va a tener más dificultades para superar estos miedos debido a Internet y a las redes sociales? ¿O cómo pueden seguir navegando con ese miedo a la tribu? ¿En persona, no solo en línea? Sí. No sé ni por dónde empezar con el tema, porque es que, en primer lugar, si hago alguna declaración sobre mi posición al respecto, habrá 1 millón de personas que me dirán que estoy absolutamente equivocada, pero y es complicado, ¿verdad? No es fácil. Y en cierto modo, las redes sociales, mi hijo está en TikTok y simplemente no puedo creer el valor que tiene ahora para poner un video ahí, ¿sabes? Y a veces va y a veces no, y está bien si no va y si no se mueve, ¿sabes? Así que creo que eso ha sido realmente bueno para él. No se siente rechazado, solo se siente como bueno. A veces funciona y a veces no, pero nunca voy a saber si no me expongo. Así que creo que en cierto modo los jóvenes se han vuelto más valientes. A la hora de probar cosas. Es decir, sí, me gustaría que le dedicara menos tiempo a eso. Me gusta que haga música. Es como expresar, ¿sabes? Mi hijo hace contenido de calidad. No, pero creo que en cierto modo ha dado a los jóvenes la oportunidad de ser más valientes. De cierta manera. De ser rechazados y poder ver que han sobrevivido, ¿verdad? Pero el rechazo del que hablo es un video de TikTok que no se hace viral. No es lo mismo comentarios desagradables que ser rechazado y troleado. Ese es un tipo diferente de rechazo, ¿no es así? Y eso no es bueno. ¿Y qué hay de la ansiedad de exponerse, ya sea entrando en una tienda, interactuando con la gente o hablando un discurso en línea? Algo de interacción humana, en persona, y sentirse avergonzado, rechazado o burlado. Sí. ¿Cómo aprendemos a superar esa ansiedad o el estrés por... ¿Aprendes a superar esa ansiedad o estrés por ello? Es tan sencillo como que tienes que practicarlo y saber que estás vivo. Odio decir algo tan simple, pero sí, yo no tengo miedo de avergonzarme a mí misma. Es bueno. Y a veces tengo que aferrarme a eso
¿Sabes? Porque creo que fue muy, muy importante que mi hijo lo viera. Para mí, modelar fue realmente importante. ¿No te da vergüenza? Cometer errores y ser tonto también, y hacer algo tonto en la tienda de comestibles. Y estar bien con ello. Sí, y también otra cosa es estar de acuerdo con charlar con un extraño. Y tal vez no quieran charlar y está bien, y entonces pasas a otra cosa, pero ¿por qué no intentarlo? Creo que hacer esas cosas... En primer lugar, creo que es estupendo servir de modelo a los niños, pero también creo que es bueno hacerlo solo para ver que has sobrevivido y estás bien. Sí. No importa. Exacto, a nadie le importa. Y no van a recordar esto por el resto de sus vidas. Puede que hayas hecho sonreír a alguien, así que es... Soy partidario de crear retos sociales para ti mismo si estás aterrorizado. Y creo que eso es bueno, quiero decir, charlar con alguien en el tren, y sé que es difícil ahora, Bien. pero... Algo consistente. Sí, o pregúntale a alguien, no sé, porque las tiendas de comestibles parecen ser lugares donde pueden pasar muchas tonterías. Si alguien te está observando, sabes, tú... Preguntado por bueno, ti. viéndote, eso suena gracioso, observándote, ya sabes lo que quiero decir al hacer la compra. Y la otra persona tiene la mirada baja y parece, sabes, malhumorada. En lugar de decidir que no son amables, considera la posibilidad de que estén teniendo un mal día y literalmente haz una pausa y di ¿cómo estás? O intenta conectar con ellos sin ser entrometido. Establece contacto visual con ellos, dale las gracias, haz contacto visual. Tal vez se molesten y no devuelvan el contacto visual, pero creo que es muy importante intentar este tipo de cosas, y son cosas que crean beneficios sociales para los demás también. Por supuesto. ¿Qué siente la mayoría de la gente cuando pierde un hijo? Creo que para la mayoría de los padres, ¿sabes? Bueno, cada padre, ¿sabes? Es nuestra peor pesadilla, obviamente, para cualquier padre. Recuerdo a cada uno de mis hijos naciendo e inmediatamente pensando, Dios mío, nunca amé a nadie tanto como te amo a ti y eres un milagro. Y luego, Dios mío, podrías morir, es inmediato. Y en cualquier momento eres muy vulnerable. Sí, y luego con el tiempo está en el fondo de tu mente, te preocupas por su seguridad, pero a menos que tengas un gran trastorno de ansiedad, no andas por ahí pensando en su muerte. O sabes, yo hubiera dicho lo mismo, Dios mío. Si uno de mis hijos muere, tendrían que meterme en un asilo en algún lugar. No sería capaz de vivir. Sabes, hasta que estás en la misma situación, no sabes de lo que eres capaz de hacer. Pero creo que la mayoría, hay tanto dolor, pérdida y culpa y agobio que solo no quieren vivir. Y también para mucha gente, especialmente si... ¿Sabes? Piensan, y yo no lo hago, pero piensan que esa energía, ¿sabes? Se muere. Para mí, yo sé que todos somos energía y la energía nunca muere, solo toma una forma distinta, pero mucha gente no entiende eso. Y piensan que cuando alguien muere, se ha ido. Y no solo se han ido, sino que van a alguna parte, tal vez el cielo o otro lugar, lo que tú creas. Así que muchos padres son como, oh, solo quiero morir para que pueda estar con mi hijo, ¿no? Sí. O bien están esperando la muerte por lo que dejan de vivir, o, Dios no lo quiera, hacen algo para ayudar en el proceso, o inconscientemente llaman a una enfermedad que amenaza la vida. Se manifiestan a través de su cuerpo o atraen algo que no es saludable para ellos. Sí, y lo que fue asombroso para mí y muy inesperado es que yo diría 3 días después de su muerte fue muy rápido. De repente me di cuenta de que no solo tengo muy claro que en serio quiero vivir, no solo por mi familia, que todavía me necesita, sino también porque, ¿sabes? La vida es tan asombrosamente frágil. Es un regalo tan grande que cualquiera de nosotros podría morir atropellado, envenenado por fentanilo, lo que sea, cualquier segundo de cualquier día. Hasta el día de su muerte no tenía ni idea de que solo me quedaban 16 años con él. Así que la vida de repente se convirtió en, ¿sabes? Siempre fue un milagro, pero yo solo seguía pensando, es un milagro. ¿No es así? Que cualquiera de nosotros exista, que ese espermatozoide y ese óvulo se unieran, crecieran, nada interrumpió que todavía estamos aquí, que soy un espíritu que llegó a tener este cuerpo. Y me quedo aquí, ¿sabes? Sí. Y, ¿sabes? Esa fue una decisión muy clara. Y luego,
La siguiente decisión fue como, bueno, hay algunas cosas específicas que tengo que hacer si voy a sobrevivir a esto físicamente. Porque, ¿qué hace la mayoría de la gente en esa situación con la que te has encontrado? Bueno, hacen lo que yo hice, quiero decir, como aprendiste, como cualquiera que vivió lo suficiente y crece, a medida que vive, ha aprendido que muchas veces en tu vida miras hacia atrás y dices, oh, ahora veo, ¿sabes? Como todo condujo a esto y estoy usando todo esto al servicio de eso, así que yo tuve mucho dolor en mi vida espiritual. Básicamente había andado a través de mi madre, a través de su muerte, mi madre espiritual, que era más madre de lo que incluso lo fue mi madre. Mis dos abuelas. Yo estaba ahí cuando todos murieron. Yo había pasado por una gran cantidad de dolor. Pero cuando mi madre murió, que fue quizás 10, 11 años antes de la muerte de Sammy, yo hice lo que la mayoría de la gente hace, que es que estaba trabajando como una loca. Estaba lanzando un show en OWN, tenía un programa de radio, estaba muy ocupada, no podía perderlo, porque tenía demasiado que hacer. Y tampoco quería estar con dolor, cosa que la mayoría no quiere. Y también yo era alguien que, como la mayoría, vivía mucho tiempo aquí, ya sea en mi intelecto o fuera en la tierra wuwu, ¿sabes? Y enseguida cuando ella murió, pasé a lo que ahora llamamos derivación espiritual, di un golpe, tenía todas estas estrategias, encontré significado espiritual, lo cual fue muy hermoso, pero no lidié con el dolor. ¿No lo sentiste en tu sistema nervioso? ¿No te permitió temblar, estremecerte y gritar? Suéltalo. O lo que el cuerpo necesite hacer para dejarlo o quedarme ir. Conmigo. Bien. No. Y un año después de su muerte, yo tenía 40 sin predisposición genética. Tuve cáncer de mama, un tipo muy agresivo de cáncer de mama, en el mismo seno en el que comenzó su cáncer de mama, que en última instancia que condujo a su muerte. Y era agresivo, tuve que pasar por quimioterapia, mastectomía, fue intenso, pero aprendí que tienes que sentir tus sentimientos. Si no lo haces, te vas a enfermar, así que supe que este dolor con mi hijo Sammy se multiplicaría por 1 trillón más de lo que fue mi dolor por la pérdida de mi madre, que fue la pérdida más grande y horrible. Claro. Y si voy a sobrevivir a esto, no hay manera de que pueda evitar nada. Así que ahí le dije a mi marido y mi hijo, bueno, en realidad a mi marido, no se lo dije a mi hijo, estaba como, no creo que pueda hacerlo. Físicamente, no creo que voy a ser capaz de seguir con vida. Sí. Si no hago esto, y Dios lo bendiga, fue tan amable al respecto. Ni siquiera me dio un indicio de culpa. Fue maravilloso, ¿sabes? Y él me necesitaba en ese momento y sí. Estaba sufriendo, estaba desafiando, ¿verdad? Y me dejó ir. Y fui a Redwoods, 1440 Multiverse City, que está en Scotts Valley, cerca de Santa Cruz. Yo había hecho algunos eventos ahí a través de los años. Se enteraron al igual que todos, así que me contactaron y me dijeron, estamos cerrados por COVID. Pero si quieres venir, puedes quedarte en el campus. Así que fui y habían llenado la casa de mantas y comida vegana. Tenían una foto enmarcada de mí y de Sammy en la mesita de noche. Hicieron un nido para mí, ¿sabes? Eso es hermoso. Y una de mis mejores amigas vino conmigo, que es experta en mantener el espacio. Ella fue mi consejera de duelo. Y mis días estaban llenos de baños en el bosque, lamentos, trabajo corporal, terapia de experiencia somática, yoga del duelo, trabajo de respiración, solo todo eso. Y lo hice durante una semana seguida. Fue la vez que más tiempo dejé a mi familia. Vaya. Sin que fuera trabajo. Claro. ¿Y estabas en contacto o te desconectaste del mundo y de ellos? De hecho, lo puse en YouTube. Al principio lo hice para mis seres queridos y luego decidí recopilarlo y ponerlo en YouTube. Hice un video al final de cada día diciendo dónde estaba, lo que estaba pasando, cómo me sentía, lo que experimenté, solo para darles una actualización. ¿Sabes? Todas las personas en mi vida que me querían también estaban sufriendo. Sí. Esa fue la otra cosa que aprendí de mi madre, porque siempre soy la que da. Así es como me mantuve segura en mis relaciones. Tienes que necesitarme. No, ese fue mi pequeño obstáculo. Así que, de repente, me di cuenta cuando mi madre moría. Recuerdo que una de sus enfermeras le dijo, porque ella era como yo,
Si no dejas que otras personas te ayuden o te den, en realidad les haces daño porque lo necesitan, porque ellos también sufren. Y nunca lo olvidé, así que cuando esto pasó seguí diciéndome, ellos también lo necesitan, ellos también sufren, no solo por mi dolor, porque se preocupan por él y están teniendo su propia experiencia de lo que pasa. Se sienten impotentes y no pueden hacer nada al respecto, ¿verdad? Y mis amigos hicieron algo increíble. El primer viernes que volví, se reunieron todos. Tenía amigos en pequeños grupos de todo el país, sabes, de diferentes partes y momentos de mi vida, y de alguna manera todos se encontraron y aparecieron en Zoom y tuvieron este pequeño servicio para mí donde cada uno encendió una vela y dijo algo, y luego continuaron cada viernes durante un año haciendo esto en Zoom. Yo solo tenía que aparecer, quien pudiera venir vendría, y ellos estarían ahí para mí. Hablábamos de cosas, algunos de mis sanadores venían, se hizo conocido como la burbuja del amor, todavía lo hacemos cada mes más o menos. Fue muy hermoso, todas las formas en las que el amor apareció para mí, pero esa semana en los Redwoods fue el comienzo de un viaje de sanación increíble e intenso que me enseñó que no solo se puede sobrevivir a algo así, a una pérdida increíble y aparentemente insoportable, sino que también se puede prosperar. ¿Qué tiene que hacer alguien para prosperar tras una pérdida masiva? ¿Un dolor, una pena? Bueno, te diré lo que aprendí hasta ahora. Sí. Y creo que dentro de un año tendré muchas más. Pero lo primero sería, ¿sabes? Algunas de las cosas que ya dije, como tienes que dejar que otras personas te apoyen y ser capaz de recibir el amor. ¿Por qué es tan difícil para la gente recibir amor y apoyo de los demás? Creo que hay muchas razones. En mi caso, crecí en una familia en la que yo era más la cuidadora, yo era la niña parentizada. Y bueno, mis padres eran personas maravillosas, pero no muy maduros emocionalmente y tenían muchas de sus propias heridas. No tenían la capacidad para entender mis emociones. Yo era muy emocional, ¿sabes? Por eso, o se burlaban de mí, o las minimizaban, o no había espacio para eso, en primer lugar. En segundo lugar, si les daba y cuidaba de ellos, podía satisfacer mis necesidades. Así que era muy fácil para mis padres, y lo dejaron claro de muchas formas sutiles, que no me convirtiera en una carga. ¿A tus padres? Para mis padres. Vaya. Y luego, ¿sabes? Y no iban a decir, eres una carga, pero se enfadarían, me rechazaban, se frustraban. Así que siempre tuve mucho cuidado de no necesitar demasiado. Y me mantuve a salvo y tomé un montón de decisiones de relaciones horribles desde un lugar para atraerlo y ser atraída por pajaritos rotos o personas de las que podía cuidar. Bien. Porque la historia que tenía es que si me necesitas no me dejarás. Lo que es firmar para estar en relaciones con vampiros de energía. Sí. Pero era muy consciente de que me costaba recibir porque, temía ser una carga y me daba vergüenza. Y sabes, en el fondo esto no era consciente, creo que tenía miedo de ser abandonada, que en mi interior que sería como, no sé, yo haría eso, no sé por qué es tan irracional, ¿sabes? Pero lo que hice fue expresarlo con ellos y decirles, me encojo de lo que recibo de ustedes porque siento que soy una carga y sé que van a decir que no lo soy, pero solo les digo lo que siento. Para poder liberarlo, en serio tuve que forzarme, encogiéndome para recibir su amor, y una vez que me abría eso, creo que todas estas cosas en nuestras vidas están divinamente ordenadas. En verdad fue el principio, creo que ese fue el comienzo de una gran parte de prosperar. Cuando estuve dispuesta a recibir el amor de otro ser humano, creo que ese fue el comienzo de lo que en última instancia me llevó a abrirme, a recibir el amor de Dios. Así puede ser. Primero el amor de los demás, luego el amor de Dios forma parte del proceso de curación. Permitiéndolo, porque una de las cosas que pasó, obviamente, es que lo echaba mucho de menos, lo necesitaba tanto, había tenido comunicaciones espirituales con mi madre y cosas así. Tengo un millón de amigos que son mediums y psíquicos, pero, sabes, con él lo necesitaba personalmente. No necesitaba un mensaje de él, necesitaba sentirlo personalmente. Y conectarme con él y... ¿Cómo lo creaste?
Bueno, primero, esto está relacionado. Yo necesitaba crear una relación con el espíritu. ¿Sabes? Ni siquiera tenía un nombre para eso. No me gusta el nombre Dios, espíritu, unidad o amor. Durante muchos años crecí en una familia muy terrenal y yo era muy espiritual cuando era pequeña, pero me condicionaron y se burlaron de mí, entonces decidí que nada era real. Y luego, cuando escribí Quantum Love durante ese tiempo, después de la muerte de mi madre, estaba redescubriendo esa conexión. Pero mi relación con Dios... Y ahora por fin tengo su nombre que vino en una meditación. Para mí, no para todo el mundo, es la Santa Unidad. Entonces, yo manifestaba las cosas haciendo un pedido a la mesera cósmica, ¿sabes? Sí. Claro. Pero yo no tenía una relación de dos vías. En primer lugar, era algo unidireccional y no estaba en mí y de mí. Estaba en algún lugar allá afuera. Claro. Y me enojé mucho cuando Sammy murió. Y... ¿Cómo ha podido ocurrir? ¿Por qué dejaste que pasara? ¿Por qué ocurre esto? Así es. Así que ya sabía que tenía que ser capaz de mantener conversaciones con la unidad sagrada y comprender lo que estaba pasando. Así que utilicé las habilidades que ya había desarrollado para meditar y conectarme a tierra, abrir mi chakra de la corona y quedarme en silencio y establecer intenciones. Y trabajé con algunos sanadores increíbles con los que he trabajado durante años, pero esto se convirtió en la agenda, así que entré en todo tipo de acuerdos que hice en la infancia porque estaba tan... Bueno, la mayoría de los niños que tienen amigos imaginarios ven hadas, ven todo esto que, por cierto, creo que son reales. ¿Bien? Porque estamos recibiendo 40,000 millones de bits de información cada milisegundo y solo procesamos conscientemente 2,000 de ellos debido a nuestros 5 sentidos. Así que todo está ahí. Los niños pequeños aún están muy frescos para percibirlo, ¿no? Pero a mí me avergonzaban o me decían que no estaba ahí. Ocurría sobre todo por la noche y me daba mucho miedo, porque no entendía lo que pasaba. No tenía contexto para eso. Todo el mundo me decía que no era real, pero ahí estaba. Sí, claro. Entonces hice un acuerdo. Esto no es real. Y cerré totalmente mi fe. Y así, gran parte de esta curación fue sobre la apertura de mi fe nuevamente. Y cuando abrí la fe, empecé a recibir mensajes y recibí mensajes sobre contratos de almas que Sammy y yo teníamos juntos y por qué se fue cuando lo hizo. ¿Y para qué sirve todo esto? Primero lo sentí justo dentro de mi corazón y todavía puedo sentirlo justo ahí. Todo empezó a abrirse a medida que me abría en este dolor y llamaba a esa gracia. Entonces, las cosas empezaron a abrirse más y más, pero lo más loco es que cuanto más estaba dispuesta a estar en la profundidad de mi dolor y permanecer con él y sentirlo, más era capaz de conectar. Allí yo siempre pensé que era lo contrario, ¿sabes? Ir más allá, preocupaciones corporales. Muchas de estas enseñanzas espirituales pasadas, al menos en el pasado, era sobre dejar el cuerpo. Tú no eres tu cuerpo, no deberías preocuparte por eso. En realidad es lo contrario, porque resulta que nuestro cuerpo es el puente hacia nuestra alma. Y así, cuando estás muy encarnado, es cuando de verdad puedes conectar. Lo que parece tan contrario a la intuición. Bien. Pero no puedes estar en tu cuerpo a menos que estés dispuesto a estar con el dolor que dejaste que tu cuerpo no sintiera. Claro, desconectado con... Sí, Bien. sí. Entonces, en las redes sociales, esta fue la otra locura porque te dije que no era tan, ¿sabes?, pública con mi vida personal. Pero solo empecé porque mucha gente quería conocer mi viaje. Yo estaba como, bien puedes verme golpear una almohada para sacar mi ira. Bueno, me sentaré aquí y gritaré y te mostraré que puedes cambiar esto y te llevará de 3 a 5 minutos, entonces serás más ligero y libre. Y empecé a modelar eso, lo que me hizo responsable de alguna manera. Y luego, al principio, durante los primeros meses fue constante. Luego, con el tiempo, aumentó varias veces al día. Y yo diría que ahora lo hago, por lo general, al menos una vez al día. Te puedo decir mi proceso si quieres, de solo entrar en mi cuerpo, escanearlo, dejando que la energía salga, porque eso es lo que son las emociones, energía, movimiento y emoción, dejando
que se libere. ¿Cómo se libera? Sintiéndolo, ¿verdad? Entonces, lo que hago es conectarme primero porque somos seres energéticos. Tenemos que hacerlo, de lo contrario no estamos en nuestros cuerpos, ¿no? La forma en que llego allí es tirando de la luz y siempre es de un color diferente, a menudo indicativo de lo que estoy necesitando en el momento o ese día. Y respiro profundo. Todo el proceso dura 10 minutos. Respiro muy hondo, así. E imagino que la luz fluye con la inspiración por todo mi cuerpo, cada célula bañada por esa luz a medida que respiro fluye fuera de mí. Coxis echando raíces profundas en la tierra y dependiendo de tu alcance, yo antes de venir aquí hoy hice esto. Y yo, bueno, tienes una audiencia enorme, así que mi alcance va a ser súper amplio. Como un árbol, tus raíces tienen que ser el doble del ancho de tu alcance. ¿Verdad? Dependiendo de dónde estés y de lo que haces, te conectas a tierra. Pero para esta parte de sentir, yo aterrizo y luego haces un escaneo corporal muy suave y solo mueves tu conciencia lentamente como una fotocopiadora, moviéndote muy despacio. Entonces, esperas hasta que notes la sensación. Y normalmente... ¿Está en el chakra, en el estómago o en la garganta? Sí. Y para mí con el duelo, a veces está en otros lugares, pero normalmente está aquí. Pero donde quiera que sea, luego me quedo con él. No me cuento historias sobre eso. No intento averiguar qué es. Simplemente lo sientes, respiras y lo experimentas. Solo pongo toda mi conciencia en eso. Eso es todo, sin ninguna expectativa que no sea, ¿sabes? Es como sentarse con un amigo tomando su mano sin decir nada. ¿Qué pasó cuando haces eso? Y en cuanto lo hagas, también te estarás ablandando y habrás tomado la decisión contigo mismo de dejar que tu cuerpo tome la iniciativa. Como entrega, relaja tu cuerpo. Tú dominas tu mente. Ajá. No estás tomando ninguna decisión, estás siguiendo a tu cuerpo durante esos 10 minutos. Y si tomas esa decisión y pones toda tu atención consciente, lo siguiente que notarás es que tu cuerpo quiere hacer algo. A veces estaba a 4 patas, casi dando a luz y gimiendo algunas veces. Muchas veces solo necesito gritar en una almohada o golpear algunas almohadas con un bate de béisbol, lo que sea que mi cuerpo quiera hacer. Solo me muevo del asiento del conductor y dejo que se libere y lleva, ¿sabes?, unos minutos. Por eso la gente tiene tanto miedo, porque se imaginan, en cierto modo nos lo enseñan, porque parece tan enorme que pensamos, si me permito sentir esto, nunca voy a volver, no voy a poder funcionar, me va a llevar lejos, me cargará lejos, pero en realidad es lo contrario. Sí. Creemos que mente y cuerpo están separados. Donde pongas la mente, la estás poniendo en el cuerpo. Y ahora tengo décadas de investigación que demuestran que podemos poner la mente en lugares muy inusuales.